Bienvenidos a Conexión Surfing. Aquí cada semana vemos y hablamos del surf en todas sus facetas. El ocio, la cultura y el deporte. Además, vamos conociendo a sus principales protagonistas. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Vamos a ver los titulares y comenzamos. Conoceremos las impresiones de 4 profesionales del CT sobre la ola de Teahupo'o, sede del surf, en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Hablaremos con Daniela Sevillano, campeona de España de longboard en categoría sub-18. Veremos la primera entrega de la serie El Salvador, una aventura en 6 capítulos. Recibiremos en el estudio a Román Díez. Y por supuesto, no faltarán nuestros habituales surf consejos. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Tenemos claros los contenidos a tratar en el programa de hoy. Y también tenemos claro que para arrancar, falta dar la bienvenida a nuestro compañero y conductor y director del podcast Hemisferio Surf, Roberto Flores. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Como siempre, un placer estar aquí contigo con nuestros seguidores, que cada vez son más los que se suman a pasar un buen rato con nosotros. Así que a todos ellos, gracias. Y como hemos visto en titulares, hoy en Conexión Surfing nos vamos a fijar, para empezar, en el surf olímpico, porque París 2024 está a la vuelta de la esquina. La carrera olímpica del surf arrancaba en Tokio 2020 y su segunda puesta en escena será en París 2024. Y además lo hará en un emplazamiento muy especial. ¿No es así, Robert? Eso es, Víctor. La sede del surf en París 2024 será en Tahití, en la mítica ola de Teahupo'o. Ya conocemos este lugar por el Championship Tour, que lo visita cada temporada, pero como lugar para una cita olímpica es algo sumamente inédito. La distancia, para empezar, más de 15.000 kilómetros separan París de Tahití, que recordemos pertenece a la Polinesia francesa y por lo tanto, a todos los efectos, sus habitantes son de nacionalidad francesa, aunque su territorio se considera como semiautónomo, con su propia asamblea, presidente y leyes. Aquí será donde el surf demuestra al mundo todo su potencial en una ola de gran dificultad. Y coincidiendo el paso del CT por Tahití, nosotros quisimos conocer las sensaciones de los pros clasificados y cómo afrontan esta próxima cita olímpica. Después de un siglo de espera, la capital francesa volverá a ser sede de unos Juegos Olímpicos de verano y lo hará en 2024. Las sedes de los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 serán muchas de ellas icónicas a través de lugares históricos e increíbles, como la que albergará el deporte del surf en la ola de Teahupo'o en Tahití. La decisión de organizar la competición de surf en Teahupo'o está en línea con los objetivos de París 2024 de extender este gran evento universal por toda Francia e involucrar también a sus territorios de ultramar y a sus comunidades en los Juegos Olímpicos. El Tahití Pro es una de las pruebas del circuito profesional de la World Surf League con mayor repercusión, y Teahupo'o es una ola que puede ofrecer un espectáculo único y dar al surf una dimensión nunca vista como parte de unos Juegos Olímpicos.
Las fechas previstas para su celebración serán del 27 al 30 de julio de 2024, una ventana de 4 días para lograr tener las mejores condiciones y ser uno de los platos fuertes de los nuevos deportes incorporados al movimiento olímpico. Filipe Toledo acudirá a esta cita olímpica en Teaupo como vigente campeón del mundo del Championship Tour. Y aunque en esta ola nunca ha obtenido buenos resultados, el brasileño muestra un enorme respeto por este lugar. Well, Tahiti, it's definitely one of my favorite spots to, come here, hang out, surf, eat, and enjoy. It's beautiful, all those mountains, huge green mountains, waterfalls into the ocean, perfect waves, super, super clear water. Amazing food and good vibes. That's pretty much how I can tell you guys how good it is. It takes a lot of respect for sure and a lot of experience. It's one of the most dangerous but at the same time beautiful waves. A lot of people probably said that, but you can get the best barrel of your life or the worst wipeout of your life. So you got to be prepared for all of that. And to be prepared, you got to be out there. So just gotta, we gotta surf. The more we surf, the more time we spend out there, the better we get, and the more prepared we get for this wave. Por el contrario, el doble campeón del mundo John Florence sí se siente cómodo en Teaupo. Logró ser segundo en 2016 y en 2 ocasiones tercero en pruebas del CT. El hawaiano será uno de los clasificados por los Estados Unidos y así se expresaba en sus sensaciones personales de cómo es esta ola y su entorno. Yeah, it feels amazing to be back here, and I guess I forgot just how good Chopo is, and just how good it is being down here. The people, the vibe, everything. It's kind of like Hawaii back in the day. I guess it seems like that would be what it is, and just water world around here. I love that. This place is one of the most powerful places you'll ever go to. Between like how much energy the water's moving and the waves, and then you look in and the mountains are so big and huge, the biggest waterfalls you've ever seen, and just kind of like a place you could never even imagine. Carissa Moore fue la primera mujer en lograr una medalla de oro para el surf femenino en Tokio 2020 y que, sumado a los 4 títulos mundiales de la hawaiana en el circuito del surf profesional, la avalan como una de las grandes favoritas al podio olímpico en Teaupo. Tahiti is nature at its finest. I love that it's simple living at the end of the road, and nature from the mountains to the ocean is just stunning. It's pristine and it's untouched. The wave here in Tahiti is like nowhere else that we compete on tour. It is a very intense, 4 to 5 second ride. It's challenging. It's very critical. You have to have really good technique and commitment. And it's I don't know if any other wave quite gives you the rush as this, a rush like this place does. Por su parte, la surfista francesa Johanne Defay transmite una especial ilusión por estar clasificada para Tahití al ser un territorio con importantes lazos históricos y culturales con el país organizador de los Juegos Olímpicos, además de sentirse cómoda por los paralelismos con su actual residencia, Isla Reunión. I think for me, Tahiti is special in some ways because it's so far from France or Reunion Island, but when I arrived, people speak French, and it's just like the same product at the supermarkets and stuff. So in some ways it feels really like home, and it's tropical, just like Reunion Island too. So it's just a home far from home, I guess. And but yeah, definitely the culture is different. It's very special. What I like from the people here and the community is like
very band together, and also they love the ocean. Their love for the ocean is very big, and that's what I like. Yeah, Tahiti Tahiti is so special. It's magical, like he said. The mountain is so green, the ocean is so blue, the wave are so big, and you know, everything is like extra. And yeah, the landscape, the people have a big smile, so it is special. Ya conocemos sus impresiones. Ahora solo nos queda esperar a que lleguen los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Mientras tanto, podemos hacer una pausa para tomar buena nota de este Surf Consejo presentado por Surf City El Salvador y El Salvador Travel. I'm AJ, and we are at Club Salvadoreño Corinto, and we are about to go play some golf. Hola, me llamo Andre. I work for the WSL as the event manager. I'm in El Salvador playing golf at Club Salvadoreño Corinto, and I've been working for the WSL for about 2.5 years. I've played in a lot of golf courses around the world and in the US, and I think this golf course is great. It stacks up with the rest of them. Hi everyone, my name is Paige. I'm from Orange County, California. This is my first time in El Salvador. I'm here for work with the WSL, staying in Surf City, and it's been amazing. We're playing some golf today. It's been very fun. I cannot believe that I'm about to swim in a volcano. I cannot believe that we are jumping into a volcano in El Salvador. The water is warm, despite the fact that we can feel the storm coming in. The water is so warm, the platform's perfect height, the water slide is sick. This is the spot to come to. Bye! En el Campeonato de España del Longboard celebrado en Salinas, tuvimos la oportunidad de conocer un montón de nombres. Y uno de ellos fue el de la campeona de la categoría Sub-18, Daniela Sevillano, que además ya era una vieja conocida de Conexión Surfing. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Muy buenas. El Campeonato de España... Nos alegramos de que estés aquí con nosotros en Conexión Surfing. Decía que ya eres una vieja conocida porque ya coincidimos contigo en alguna competición internacional, ya hablamos contigo, ya estuviste en más de uno de los reportajes que nosotros hacemos desde aquí. O sea que ya para tu juventud, que este año nos lo tenemos aprendido, cambias ya de la categoría Sub-18 a la Open, ya tienes una trayectoria y un recorrido dentro del longboard que es admirable. Cuéntanos, ¿cómo te picó el gusanillo de esta modalidad? Pues bueno, fue todo un poco a raíz de la pandemia, porque yo siempre hacía surf pues en verano o en vacaciones, y a raíz de la pandemia pues yo tenía que
hacer deporte. Y como no podíamos salir de casa, en Asturias si te federabas podías ir a surfear. Entonces un poco fue por eso y porque mi padre se compró un tablón, un longboard, y dije, pues yo quiero probar esto. Y con eso y pues gente de mi entorno que hacía también tablón, decidí pues entrenar cada vez más hasta al final pues competir. Tu proyección fue en línea recta e imparable, porque yo recuerdo, a lo mejor no lo tengo muy fresco, pero a lo mejor hace 2 o 3 años que coincidimos en un europeo en el que era la primera vez, tú estás acostumbrada a competir en otra disciplina, judo si no me equivoco, que estabas con la selección nacional en un europeo en Portugal y que de repente uno de los mejores resultados del combinado. Entonces, ¿por qué esa ascensión tan rápida? Bueno, pues creo que cada vez me apetece más entrenar en esta modalidad y porque también está creciendo el longboard en España en el ámbito nacional. Además creo que las chicas estamos dando caña, así que yo creo que si seguimos así vamos a mejorar muchísimo y pues bueno, es también dejar paso a las próximas generaciones que vienen por detrás que también le están dando muy muy duro. Hablas de las próximas generaciones, o sea, como si ya fueras una veterana de 30, 35 años y este año es el primero que cambias de categoría sub-18 y ya vas a tener que pelearte en la categoría Open, que sí que es cierto que en España los Open y los sub-18 a veces estáis ahí un poco compitiendo juntos y en las mismas mangas, pero ¿cómo afrontas tú este salto de categoría? Pues tengo muchísimas ganas, la verdad. También estos últimos años también empecé a competir en Open y la verdad que es una categoría muy interesante que pienso que a medida que vayamos pues progresando y avanzando en el surfing, yo creo que se verán también nuevos resultados. Y pues, jope, siempre me apetece competir también con gente más mayor para probarme a mí misma también a ver cómo estoy surfeando. Nosotros aquí en Conexión Surfing llevamos toda esta temporada haciéndonos eco. Ya la pasada temporada nos hicimos un montón de eco de esta modalidad que es el longboard, pero esta temporada incluso viene como colaborador nuestro gran amigo Román Diez. Y es que el longboard está en un momento fantástico, o sea, vayas a donde vayas, siempre hay niños, siempre hay niñas, adultos mayores practicando el longboard. Tú que lo cogiste relativamente hace poco, ¿por qué el longboard está gozando de esta popularidad entre los surfistas? ¿Por qué crees? Pues la verdad que yo creo que es que cada vez más hay más gente de nuestra edad haciendo esta modalidad. No sé si es también por, a lo mejor, lo bonito que es, porque me parece que es una modalidad súper bonita. Creo que la forma que tenemos de movernos es súper distinta a lo que la gente ve en las playas y también pues el hecho de que pues tengamos ahora mismo a gente compitiendo en el WSL, en competiciones en europeos y competiciones así bastante ya de un renombre, pues interesa y la gente cada vez está fijándose más en esta modalidad. Tú estás acostumbrada a competir, te decía antes, que si no me equivocaba, ya eres campeona de España en judo, corrígeme si me equivoco. ¿Cuál es la gran diferencia que tú puedes ver o notar entre esos deportes que a lo mejor tienes que hacer en un pabellón, en un tatami o en sitios que no están tan vinculados estrechamente con la naturaleza? ¿Cuál sería la gran diferencia que ves con esos deportes de interior con algo que se practica en la naturaleza? Pues es lo que estás diciendo tú. Básicamente creo que poder compaginar un deporte con, pues eso, la naturaleza, el mar, las olas, estás todo el rato al aire libre y quieras o no te transmite muy buenas sensaciones, estar en contacto, pues eso, con todo lo que ya he dicho y creo que pues te produce también cierta tranquilidad, meditación, no sé, creo que es súper guay esa conexión que acabas teniendo con el mar. ¿Y cómo entrenas? Quiero decir, al final muchas veces la gente, yo estoy acostumbrado, ¿no? Cuando le dices a alguien, me voy a surfear,
no lo ven como me voy a entrenar. O sea, tú cuando vas a entrenar, ¿cómo son esos entrenos? Sé que hoy estás con nosotros aquí en Conexión y estás haciendo un esfuerzo porque sé que en nada te tienes que marchar a entrenar. ¿Cómo son esos entrenos? Pues bueno, yo aprovecho siempre que haya olas y tengo que irme a la playa a surfear porque también hay días que no están guays y digo, pues los días que tengo que ir aprovecho al máximo. Pues lo normal, surfear pues de entre 2 o 2 horas y media, 3, lo que sea, y practicar pues nuevas formas, nuevos movimientos, y pues también está muy guay poder compaginar eso pues con el judo y con entrenamientos de carácter físico. Pues Daniela, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por Conexión. No te robamos más tiempo, que ya sé que te tienes que ir a entrenar y estás acostumbrada a medallas. No te vamos a hacer nosotros los que después digas, no pude ganar una medalla porque me robaron entreno los chicos de Conexión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima competición en la que seguro estarás en las finales peleando por una medalla. Pues muchísimas gracias a ti, al equipo, y ha sido un placer. Besos y nos vemos. Chao. Chao Daniela, un abrazo. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Continuamos en Conexión Surfing y lo vamos a hacer tratando un tema que nos apasiona: viajar. Sí, Víctor, alguien dijo una vez que viajar es lo único que compras y te hace más rico. Nosotros vamos a comenzar un viaje intenso por El Salvador, este pequeño país centroamericano que se está abriendo al mundo. Y en Conexión Surfing vamos a disfrutar con el día a día de parte de nuestro equipo que acudió con la selección española de surf al pasado Mundial ISA y a la prueba del CT que se disputaron ambos en El Salvador. Además, a ellos se unió el surfista andaluz Juanjo Fernández, siendo este el protagonista de una aventura en primera persona junto a ti, Víctor. ¿Cómo lo viviste? Increíble, Robert. La verdad que podría contarte y hablarte maravillas, pero mejor si las vemos. Turno ahora para la primera entrega de El Salvador, una aventura en 6 capítulos. Una serie producida por MTH Visual Sports y presentada por Surf City El Salvador y El Salvador Travel. Antonio Machado escribía: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Una frase grabada a fuego en la mente de los viajeros. Un viaje, al igual que un camino, no existe más que viajando. Para muchos, conocer, descubrir o visitar es una filosofía de vida, una metáfora que se puede aplicar al surf. Los viajes y el surf están estrechamente relacionados. Y en esta ocasión, y a lo largo de varios capítulos, iremos conociendo y descubriendo un país tan mágico como es El Salvador. Juanjo Fernández, un surfista profesional de Cádiz, y quien os habla, un periodista deportivo de surf, recorreremos los lugares más espectaculares de uno de los países que se ha convertido en todo un referente mundial gracias al surf, pero que hace que repitas gracias a su gente. Bienvenidos a El Salvador. Víctor, ¿qué pasa, Hombre, tío? ¿qué tal, tío? ¿Cómo Bienvenido. estamos? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Viaje largo, me imagino, ¿no? Buah, cansado del viaje. Muy largo. Bastante cansado. 12 horas, por lo 12 menos. horitas. Bueno, pero bueno, mira, bien, ya estamos aquí. ya estás en El Salvador con ganas. ¿Qué te esperas de este país que son todas sorpresas, te voy a decir, ¿eh? Pues mira, espero un país guay, tropical, con buenos paisajes, buenas olas. Pues mira, nos quedan por delante unos cuantos días en los que vas a conocer. Yo espero poder ayudarte hasta donde llegue. Ya sabes que yo estoy aquí trabajando. Voy a intentar poder ayudarte en todo lo que esté de mi mano para que conozcas este país y puedas surfear las mejores olas que tiene toda esta costa del Pacífico y servirte de anfitrión. Pero bueno, te tengo alguna sorpresa preparada. Y tú llevas un tiempo allá por aquí, ¿no? ¿Cómo lo llevas?
Pues mira, la verdad que ahora mismo sí que ya llevo unos cuantos días por aquí. El Salvador es cierto que por mi trabajo es un sitio que ya conocía. Y la verdad, tío, que es uno de esos destinos que cuando te llaman y te dicen, oye, que tienes que ir a currar a El Salvador, dices con los ojos cerrados, mira, tienen unas olas espectaculares, la gente es increíble. Y después, a nivel país, mira, la gastronomía, te vas a hartar de comer cosas completamente diferentes, desde pupusas, mariscos a pescados. Todo lo que es el paisaje que tienen es espectacular, volcanes, ruinas mayas, también tienen música, artesanía y luego el tesoro, el diamante en bruto que tiene este país, que son estas olas que desde la parte más del sur hasta la parte más del norte te puedes encontrar 1200 spots, que espero, yo te estoy más o menos, ya te digo, te estoy más o menos programando un pequeño road trip, un surf trip, porque no voy a poder estar todo el rato contigo, porque bueno, me acompañarás en diferentes sitios de este viaje, porque tenemos un mundial por delante, tenemos un CT que se celebra aquí en El Salvador, entonces me acompañarás en diferentes sitios, pero te tengo un guía local que yo creo que te va a llevar a unos spots que no van a tener desperdicio ninguno, porque son las mejores olas y él se las conoce todas. Y quedé con él ahora en un ratito y mira, aquí lo tenemos, o sea, Noel Cáceres, un buen amigo, ¿eh? Noel, Juanjo, encantado. Un placer, bienvenido. Amigo, muchísimas gracias por hacernos de anfitrión aquí en tu país. ¿Qué te parece si vamos organizando el viaje que le espera aquí a Juanjo por delante y que el descanse que lleva 12 horas de viaje? Entonces tú y yo nos quedamos hablando. Adelante. Fíjate qué casa chula me pusieron este año, ¿eh? ¿Viste qué vistas tengo? Noel, mientras Juanjo se va ubicando, cuéntame un poquito. Aquí en El Salvador sois un país muy pequeñito, pero tenéis 365 días de olas. ¿Qué se puede encontrar alguien que venga desde fuera a visitaros? Se va a encontrar que en esta pequeña área de este país va a encontrar muchos diferentes tipos de olas. Tubulares, lentas para beginners, para personas que están aprendiendo, izquierdas, derechas, una maravilla. Aquí, cuéntanos, tenéis un montón de olas. ¿Cómo son esas áreas? ¿Cómo son esos distritos en donde podemos encontrar este tipo de olas para principiantes, para profesionales, para ya gente que tiene un determinado nivel? ¿Cómo las diferenciáis? ¿Cuáles son esas áreas que hay aquí en El Salvador? Es que estamos divididos en tres zonas. Zona occidental, zona central y zona oriental. La zona central es aquí donde nos encontramos, que es donde tenemos esta fantástica ola. La derecha del Sunzal es para mí una de mis olas favoritas. O sea, yo en El Salvador ya tengo la suerte de haber estado más de una ocasión y para mí la derecha del Sunzal es mágica. Pero en esas tres áreas, ¿no? En esas tres zonas, en Occidente, en Centro y en Oriente, ¿qué nos encontramos por área? Por ejemplo, acá nos encontramos Punta Roca, La Bocana, El Zonte, Misata, podría decirlo, o La Perla, Playa La Perla, ¿verdad? Y en cambio, por ejemplo, en la zona oriental tenemos Punta Mango, tenemos Las Flores, podemos ir a surfear un lugar que se llama el Toro de Oro, otros lugares que todavía no son tan famosos, pero que lo van a hacer. Y, por ejemplo, en la zona occidental podemos ir a una punta que se llama La Negrey, que si las olas están demasiado grandes acá, podemos ir a surfear allá y va a estar un poco más pequeño. Y también podemos pasar por un lugar que se llama Miravalle, que es un lugar donde casi nadie surfea y es un reef. Ni siquiera son piedras, sino que reef. O sea, no sé qué más te puedo decir. Nada más, o sea, veo que aquí tenéis olas para dar y para regalar, como decimos nosotros en España. Cuéntanos, a día de hoy me imagino que con todo el proyecto del Surf City, con los mundiales, con los CT, estáis acostumbrados a ser los anfitriones de un montón de países. ¿Qué os dice la gente que viene aquí de vuestras olas? Que somos muy amigables, que la comida es deliciosa y que el país está precioso, impresionante. Veo, Noel, que os visitan países de todas las partes del planeta y me imagino que en cierto modo es gracias a ese proyecto que tenéis aquí en El Salvador, que es el Surf City. Yo quiero seguir informándome e investigando sobre ese fantástico proyecto que tenéis aquí en vuestro país, así que mientras tú sigues pensando y cavilando sobre el viaje que le vas, ese surf trip que le vas a hacer a Juanjo, yo vamos a ver estas fantásticas vistas que tenemos y yo me voy a tener que ir, pero mira, para despedirnos vamos a hacerlo con estas vistas que tenemos aquí del Sunzal. Increíbles. Tras el encuentro con Juanjo Fernández después de un largo viaje y con Noel, nuestro particular guía, dejo a uno en la casa descansando y a otro preparando lo que será la primera toma de contacto del español con las olas salvadoreñas.
A mí me toca preparar mi encuentro con la ministra de Turismo, Morena Valdez, y seguir descubriendo cómo de importante es el surf y el turismo en la economía de este país centroamericano. Ministra, primero de todo, muchísimas gracias por recibirnos y por abrirnos las puertas de vuestro país de esta manera tan increíble. El Salvador es mágico y lleváis muchos años trabajando en cambiarlo y en posicionarlo como lo estáis haciendo a día de hoy con el surf. Cuéntame, ¿cuál es ese proyecto que estáis fomentando y potenciando que se llama Surf City? Bueno, mira, primero decirte gracias por este espacio. Yo sé que en España nos ven muchas personas, incluso tenemos muchos salvadoreños radicados en Madrid, en Barcelona, en varias ciudades de España, así que un saludo para todos ellos. La verdad, muy entusiasmada, muy orgullosa y muy satisfecha de lo que hemos logrado 4 años. El primer ISA que hicimos fue justamente en diciembre del año 2019. Apenas estábamos iniciando la gestión del presidente Bukele. Surf City viene precisamente de la campaña del presidente Bukele. Él siempre supo que si en algo éramos buenos era en las olas, a pesar de que él no surfea. Yo siempre cuento esta anécdota que cuando me llamó a mí, yo no lo conocía al presidente Bukele ni a su equipo, y me dice, bueno, pero ¿usted surfea? ¿Usted sabe de todo el tema del surf? Sí. Ah, bueno, eso es lo que necesito porque Surf City va a ser ese programa ancla que va a conectar con los otros destinos, pero nos tienen que conocer por algo y podemos competir, y nunca me voy a olvidar, con España, con Portugal, con otros países que se han dedicado precisamente al turismo a través del surf, porque a ver, aquí más que ser ministra voy a hablar como morena. A mí siempre me encantó trabajar por este país, porque yo cuando viajé me di cuenta que cuando regresaba a mi país yo vivía en un paraíso y no me había dado cuenta y no lo apreciaba, porque muchas veces los que vivimos en nuestros países no estamos orgullosos de donde venimos, sobre todo en Latinoamérica. Pero al darme cuenta de todo lo que pasaba alrededor también, que son ciudades lindas o lugares lindos, pero ese país tiene la magia de las olas, la magia de tener todo cerca, como tú dijiste, lugares mágicos, y obviamente ha sido conocido siempre por cosas negativas. Tuvimos una guerra de 12 años, yo la viví en carne propia. Bueno, mi papá era ex guerrillero, mi mamá me crió sola junto con mi abuela. Entonces, oías las historias y ves las historias de todo lo que se padeció en la guerra y después con las maras y pandillas y decís, ahora se está dando a conocer lo bonito de mi país. Entonces, la verdad, muy satisfecha y con ganas de seguir haciendo más y obviamente con un gran reto este año 2023 con 6 torneos internacionales de surf, con 3 de los más importantes a nivel mundial. Nos sentimos parte como salvadoreños que hemos acompañado, por ejemplo, a la Federación Mundial de Surf en este camino en donde se demuestra que el surf es más que un deporte de hippies o bohemio, etcétera, sino que es un deporte que al igual que todos se requiere disciplina, orden, normas, reglas, sacrificio, esfuerzo, gloria también, es decir, que estás representando tu país. O sea, es lindo ver a todas las naciones del mundo, muchos que están en conflictos y en guerras, en una cancha como esta, las olas del Salvador, surfeando libremente y obviamente en paz. Entonces yo creo que estas son las cosas que logra el deporte, el turismo, porque nadie nos podemos pelear con ninguno de esos 2 elementos. Pero El Salvador no es solo surf. Así es. El Salvador tiene muchos más tesoros, aparte de su gente y de su gastronomía que yo ya conozco. ¿Qué más tenéis que ofrecer a todo el planeta? Aparte de la sonrisa que todos nos caracteriza, por eso nos decían el país de la sonrisa en la región centroamericana, y aparte de las pupusas, que me imagino que ya las probaste, porque no sabe, nuestro plato típico son las pupusas, pero estamos desarrollando más gastronomía que tiene que ver con la costa, y además más gastronomía que tiene que ver con nuestras raíces. Ahora puedes encontrar una variedad de eso. Son las cosas que tenemos que elevar también de nivel. Y obviamente el otro destino recomendadísimo, el centro histórico, porque así vas a conocer cómo vivían antes los salvadoreños, cómo era la ciudad, cómo se conectaba con los otros destinos. Y otra de las cosas que nosotros tenemos, que no tienen los otros países de la región, son volcanes, pero en una cadena de más de 20 volcanes, casi todos activos, pero que puedes recorrer, que puedes subir, ver el cráter, por ejemplo, del volcán Ilamatepec. Además tenemos un lago que es candidato de las 8 maravillas del mundo, que es el lago de Coatepeque. Además de eso tenemos fincas de café. Nuestro café es de calidad mundial. Yo siempre digo que lo único que nos faltó es darle más marketing a nuestro café. Y creo que también tenéis, que es algo que a mí me llama mucho la atención, ruinas mayas y centros arqueológicos que estáis revalorizando y poniendo en valor aquí, ¿no? Así es, pues nosotros tenemos el único lugar maya que le decimos la Pompeya de América, que es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO, que es joya de Serén, que ahí puedes ver cómo vivían los mayas
Eso no lo puedes ver en ninguna otra parte de la región, así que esta es otra riqueza cultural que tenemos. Aquí hablábamos el náhuatl, estamos tratando de recuperar también ese idioma que era muy nuestro. Son cosas que vas descubriendo precisamente a la hora de empezar a posicionar un país. Bueno, según Lonely Planet, que es una revista especializada de turismo, somos de los 30 destinos más recomendados para viajar este año 2023 y eso lo hemos logrado gracias a todos estos eventos y obviamente a que personas como tú, que se han convertido en embajadores de El Salvador, nos vayan recomendando siempre cada vez que viajan y cada vez que vuelven a su país y dicen tienen que visitar El Salvador. Deben visitar El Salvador. Y además, o sea, te hace falta un mes, quiero decir, porque todas esas cosas que nos acabas de contar y de descubrir que tiene El Salvador más allá del surf, necesitan tiempo porque este es un país para empaparse con la gente, para disfrutar de las pupusas, para disfrutar del pescadito frito, que también lo tenéis aquí, y para disfrutar también de las carnes y de las sorpresas que tiene El Salvador. Ministra, Morena en este caso, muchísimas gracias por atender. Bueno, gracias a ti y a todos los que nos están viendo y siempre invitándolos a que vengan a El Salvador. Una vez la ministra Valdez nos atendió con una eterna sonrisa, toca ahora indagar un poco más en la vinculación de El Salvador con este deporte que fue proclamado olímpico en los últimos Juegos celebrados en Tokio. Algo que significó un gran paso para el surf y en el que este pequeño país tuvo su importancia, ya que de aquí salieron los primeros surfistas olímpicos en la historia de este deporte. Para ello me acerco a la zona en la que se está preparando una de las citas más importantes del año y que repartirá las primeras plazas para París 2024. ¿Quién mejor para charlar sobre esto que Fernando Aguirre, presidente de la ISA, la International Surfing Association, la institución más relevante dentro del surf? Para mí es un sueño. Cuando llegué a la ISA hace muchos años, en el 94, mi primer objetivo fue ir a hablar con el presidente del COI y convencer a los profesionales para que vinieran y fueran parte del equipo para que tuviéramos los Dream Teams. Pasó a veces, pasó en el 96, pero sabes, por muchos temas, el surf olímpico era una cosa muy remota, muy difícil, así que me llevó. Y la primera vez que lo hicimos bien hecho fue en Miyazaki, en 2019, y supuso hasta vencer mis propios pensamientos, que muchas veces eran de que no iba a suceder, de que por ahí era un esfuerzo. Yo soy súper esforzado y súper persistente, pero a veces no sucede. Y además que tú no controlas la cultura olímpica, no entendía el surf, no entendía la cultura de playa, no, para ellos el deporte es otra cosa. Pensá que el surf es un deporte que es deporte en una parte pequeña, pero el resto es un pasatiempo, es un hobby, es una cosa que te hace bien a la cabeza, al cuerpo. Todo eso, y la gente no estaba preparada, creo, con el COVID. Pero bueno, yo estaba persistente y había algunos que eran muy grandes, ya se fueron retirando y yo seguí golpeando la puerta hasta que finalmente se dieron cuenta de lo que era y abrieron la puerta. Pero es un proceso largo, es un proceso difícil. Estábamos por una sola vez, era por Tokio. Después nos eligieron para París. Y en los Juegos de Tokio vino el presidente a hablar conmigo, el presidente del COI. Y digo, yo no quiero estar más por una vez cada vez. Y dice, si Los Ángeles quiere que estén, vas a estar en el programa permanente. Y ahora estamos en el programa permanente. Es increíble como que ya está. Igual falta todavía el fondeo olímpico que va a todas las federaciones. A nosotros no nos han dado nada en Tokio y no nos quieren dar nada en París. Que para mí es una injusticia, porque traemos mucho valor, como ellos mismos lo han dicho. Pero bueno, uno elige las batallas. Desde el 28 vamos a hacer un programa fondeado por el COI y ya desde el 24 somos permanentes. O sea que me puedo ir a surfear tranquila. Y Salvador ofrece un destino muy fácil de llegar, es seguro, y una infinidad de horas. La cantidad de horas que hay es ridículo. Hay lugares de Salvador que no hay ni camino para llegar, está lleno de horas. Pero la gente es muy buena, la gente está muy tranquila porque la violencia ha amainado muchísimo. La ves la gente, estuve el viernes, fui al centro de la ciudad recorriendo, caminando, donde están los salvadoreños. Terminamos con mi novia bailando entre la gente. O sea, es un pueblo muy alegre. Es un país muy chiquito, es el país más chico de las Américas. Fuera del Caribe, no es el país más chiquito de las Américas. Y gente muy trabajadora y que ha sufrido mucho. Y es lindo verlo cambiar. Así que para mí poder colaborar de alguna manera pequeña a través del surf
con el proyecto de Surf City del presidente es un honor, es una posibilidad única, ¿no? No es común que te llame por teléfono el presidente para hablar de surf. No pasa todo el tiempo. Espero que la gente que escucha este programa que venga a El Salvador. Ahora ya conocemos el contexto, la importancia y la proyección que tiene el surf, no solo en El Salvador, sino a nivel mundial. Tras nuestra charla con la ministra Valdez y el presidente Aguirre, toca ver ahora las olas de este país. Y a Noel haciendo de anfitrión en el estreno de Juanjo en algunas de las mejores olas del Pacífico. Seguiremos conociendo este país centroamericano que tiene mucho que ofrecer. Olas, gastronomía, paisajes y muchas aventuras más. En la siguiente conoceremos algunos de los volcanes más espectaculares de la región. Probaremos y veremos cómo se prepara el plato estrella salvadoreño, las pupusas y, como no, surfearemos. Nos desplazaremos hasta la zona del Zonte y el kilómetro 51. No nos perdáis la pista. ¡Qué buenos recuerdos! Volveremos en próximos programas con más aventuras en esta recién estrenada serie El Salvador, una aventura en 6 capítulos. Robert, a ti, como cada semana, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender mejor el surf y su cultura. Y ya sabes que te escuchamos en el podcast, que por cierto, con esa recién estrenada temporada de Hemisferio Surf. Gracias a ti, Víctor, y como no, a todo el gran equipo de Conexión Surfing. Buenas olas para todos. Aloha. Un abrazo, Robert. Nosotros continuamos en Conexión Surfing. Y antes de que nos visite nuestro invitado, Román 10, vamos a ver un nuevo surf consejo y regresamos enseguida. Buenas, gente de Conexión Surfing. En nuestro surf consejo de cocina de hoy os traemos una ensalada de arroz con pavo, encurtidos y vinagreta de frutos rojos que es fácil, barata y muy sana. Para elaborar nuestra ensalada de arroz con encurtidos, pavo y vinagreta de frutos rojos, empezaremos por escurrir primero nuestros encurtidos. Nosotros en este caso hemos utilizado zanahoria, soja y maíz. Podéis utilizar los encurtidos que os gusten más. A continuación vamos a picar el pavo en taquitos y esto lo reservaremos. Después coceremos el arroz basmati, siempre siguiendo las instrucciones que nos marca el fabricante, que para eso las ponen en los paquetes. En este caso nosotros, como vamos a hacer una ensalada para 2 personas, hemos utilizado 200 gramos de arroz. A continuación de tener el arroz cocido, lo vamos a enfriar y lo vamos a dejar reposar. Después picaremos las fresas y las frambuesas y haremos una vinagreta con las proporciones que os indicamos. Para hacer nuestra vinagreta de frutos rojos, nosotros vamos a utilizar 2 fresones hermosos y 7 frambuesas ya previamente lavadas. Los vamos a mezclar en un vaso, siempre manteniendo las proporciones de 2 partes de aceite por cada una de vinagre de Módena en este caso. Ya tenemos nuestra vinagreta mezclada. Como siempre, acordaros, si la vais a llevar a la playa, llevarla en un recipiente hermético porque esto se os abre en el coche y tenéis que llevarlo a desguazar. Y una vez tenemos ya nuestra vinagreta lista, vamos a proceder a emplatar la ensalada. Para emplatar nuestra ensalada empezaremos primero poniendo el arroz en el fondo de la ensaladera, luego agregaremos los encurtidos y el pavo picado y remataremos con nuestra vinagreta de frutos rojos.
Pues hasta aquí nuestro subconsejo de cocina de hoy, con nuestra ensalada de arroz. Yo esta ya no va a llegar a la playa. Bueno, hasta el próximo. Estamos ya en la parte final del programa y como siempre nos acompaña nuestro invitado. Y como anunciábamos, hoy está de nuevo Román Diez. Román, ¿qué tal? Normalmente nos acompañas como nuestro experto en el mundo del longboard y en esta ocasión quería charlar contigo, aparte de como amigo, ya lo sabes, como presidente de la Federación Gallega de Surf. Al final, las federaciones regionales, las federaciones más pequeñas, llamémosle así, representáis a ese grupo de surfistas que luego le acaban dando voz a nuestro deporte. Y en este caso, tú eres un surfista más. Yo entiendo que tú vas a la playa de Vigo y le sacas la navaja al que viene de fuera. Tampoco es eso, pero sí que soy surfista igual, eso es. ¿Cómo trabajáis desde las federaciones más humildes, desde las federaciones regionales, que me imagino que será también un poquito el reflejo de otros deportes, otros deportes minoritarios, ¿no? O sea, ¿cómo se trabaja? Eso es. Nosotros, en nuestro caso, como muchas otras federaciones autonómicas, somos federaciones pequeñas y el objetivo de las federaciones es impulsar el deporte. Nosotros, en nuestro caso, impulsamos nuestro deporte, que es el surfing. El surfing, yo, como surfista, lo entiendo de dos maneras: un surf lucrativo, que es el surf de diversión, que es el que practicamos todos, y luego hay una parte que es competitiva. Es un deporte que el surfista a pie, igual la competición no le interesa, pero sí que tenemos que ver que esas dos opciones en nuestro deporte pueden ser buenas, y tanto una como otra. Nosotros tenemos que defender la parte deportiva, la de competición, y nuestro trabajo es ese, fomentar esa parte competitiva y de salud. Yo te voy a decir, y creo que la gente que nos sigue y que ve el programa de una manera bastante regular, ha de recordar que el año pasado en tu pueblo, en Nigrán, te dieron un galardón, reconocieron ese trabajo, ese mérito a todo lo que estás haciendo por el surf aquí en Galicia. Entonces, yo entiendo, aunque tú sé que eres un tío bastante humilde y que a veces no lo quieres reconocer, que ese trabajo que estás haciendo aquí en Galicia se valora y llevaste un premio por ello, o sea... Sí, a ver, puede que sea... A ver, en ocasiones, pues a lo mejor, pues a meter la pata, como meteremos todos en sus respectivos trabajos. Intento hacerlo lo mejor posible y sobre todo con la mejor voluntad. Somos un equipo de trabajo en la federación que nos ponemos mucho ímpetu en lo que hacemos y bueno, a veces salen las cosas bien y a veces salen las cosas mal. O no podemos tener a todo el mundo a gusto, pero bueno, se intenta hacer lo mejor posible. Pues Román, el próximo día que vengas por el programa ya vendrás con otro aspecto también más canalla, porque ahora sí que... Y hablar del hombro. Y hablar del hombro, que es lo que te trae aquí, pero también nosotros, a ver, más allá de que seas el colaborador de Conexión específico y especializado en el longboard, sí que también queremos tocar todos los palos de la actualidad. A día de hoy, las federaciones nacionales de todos los deportes a nivel estatal, como que salisteis otra vez al foco mediático, y nosotros también, siguiendo la actualidad, queríamos tener aquí en Conexión, teniendo la suerte que te tenemos a ti, que no se infravalore ese trabajo que hacéis las federaciones autonómicas con el deporte base, que al final es lo que hace que el deporte nacional, la marca España, que se dice fuera de nuestras fronteras, triunfe. Es gracias a vuestro trabajo, entonces gracias a tu trabajo y gracias por estar otra vez en conexión con nosotros. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Toca el momento más triste para mí, despedirse, pero ya sabéis que volveremos dentro de 7 días. Mientras tanto, ya sabéis que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionssurfing.com. Nos vemos en el pico.